porque me quiero hacer un corte bien argentino. Algo así quería. Bien. Que como en Argentina se hace. Bien peladito, ¿sí te animás? Me animo. Wow. Todo buenísimo. ¿Qué haces, Tommy? ¿Todo bien? ¿Llegaste? Permiso. Mirá cómo los perritos se vuelven locos que vos llegás, Tommy. Oh, me dio una patada. Con la cola. Mirá, mirá. Él durmió todo el día. Pavón es famoso ya. Mirá, mirá. Ah, bueno. Ah, bueno. Se fue. Bueno. No, se mete por ahí. Mira, está acá. ¿A dónde? ¡Oh! ¿Y qué hace ahí escondido? Tiene miedo usted. Pavón, ¿me da un beso? ¿Eh? No me da beso, amigo. Es el hermanito. Son adoptados. Ya que estamos en bicis, Mateo, tengo una idea. Decime. Vamos a comer helado. Vamos. Ojalá que lleguemos antes que se venga la tormenta. Porque mirá el viento que se levantó. Poné los 5 sabores más tradicionales. Dulce de leche, crema del cielo. Eso es bien de acá también. Naranja. Ah, mirá, naranja dice. Si hay algo, algún nombre de ahí que te llama la atención. Algo que nunca viste. Por ejemplo, ¿te gustaría probar chocolate? No, eso es tan básico. Pero el chocolate de acá. ¿Sabés otro que es un clásico acá? Zamballón. Vía Bay. ¿Cuántos sabores llevan? 4, ¿no? Nos queda el último. Hay uno que se llama leche de jamón, más tradicional. ¿Leche? ¿Cómo era? Leche de jamón. Leche de jamón. condensado con caramelo. ¿Es rico? ¿Le gustó a mi sal? ¿Sí? Ya vamos a eso. Mirá. Palito. Mirá lo que es esto. Qué rico. Mirá esa torta, Lisana. ¿Querés llevar un pedazo de torta helada para que la probés? Bueno. Llévala, búscala. Oh, ella nunca vio nada así en su vida. ¿Qué es esto? No, son tormentas de verano. La cantidad de agua, el viento, las rayas. Una raya por medio segundo. Un rayo, mi amor. Un rayo. Acá es mojada el agua. No. Miren el cielo. Mirá, pobrecito el galguito, está re asustado. No, Mirá el pobrecito. pichicho acá. Lisana. No les gusta la tormenta. Me parece que él se olvidó los pantalones afuera, el pichicho. Todo ese pedazo. Lo que no comes lo dejas. Lisana, esto es tarta de jamón y queso con pollo. Oh, mirá el chef. Parece una empanada grande. Es una empanada gigante. Probá, Lisana, a ver qué te parece. ¿Te gustó? Buenísimo. Dulce de chile, crema del cielo. Ah, leche de vaca se llama. O de Fir, viste. Y no te olvides. Eso debe ser, no, eso debe Este ser te voy a crema dar a dulce. vos, por hijo de puta. ¿Qué es? No podés comprar esto. Esto es zamballón. Durazno al agua, Es naranja, dulce de leche. dulce de leche. Empezá, Lisana, con este azul. ¿De qué es? ¿De qué hecho? ¿Con nube o...? Porque no tiene gusto fijo. No se sabe de lo que es, Lisana. Bueno, el próximo naranja. Naranja. A ver. Al agua. Acá, ¿sabés por qué le dicen al agua? Porque tiene agua. ¿Se siente los pedazos de la naranja? Wow, o sea, muy buena calidad. Re artesanal. ¿Ese qué era? Zamballón. Tiene alcohol, no te gusta. Es un poco raro. ¿Cómo hace la vaca? El helado más famoso. De dulce de leche. Alguien está. Che, el perro me está chupando acá abajo. Quiere helado también, chispita. Tenemos unos dulces allá en Estonia que tienen el mismo gusto. Bueno, pero ¿qué significa? ¿Que te gustó o no? Sí. ¡No! ¡No! ¿Qué haces? Te cae el helado. ¡No! No. Mirá lo que hizo. Che, vos, Tommy, ya trabajaste en una heladería. Mirá que bien que lo arma. Parece heladero, ¿no? ¡No, boludo! El helado acá es muy rico, dejate joder. ¿Cómo no compraron los otros cucuruchos más ricos? ¡Ay, qué asco! Ahora vas a probar el dulce de leche. Vamos a abrirlo. Llená la cucharita, mi amor. El helado tenía un gusto diferente que esto.
Es muy rica y casi que creo que lo he probado antes en forma de un dulce. Esta es la tentativa número 2, Lisana, de comprar facturas. Ahora tenemos barbijo. Antes no podíamos, ahora podemos. Vamos a limpiarlo el mate, vamos. Agarrá la bombilla y tirá la yerba. Soy experta en limpiar mates. Ya puedes volver a Estonia y abrir una empresa de limpiamate. Perfecto. Esto es calabaza. Lo que tuvimos nosotros era tipo... Tenés de vidrio, yo prefiero el de vidrio, porque se conserva más el sabor de la yerba. Pero acá a la gente le gusta más el de calabaza o el de zapallo. Le tira yerba, no mucho. Tira un costadito así, y le tira un chorrito así, un poquito, para que no se queme cuando le tiras el... Si vos le tirás el agua caliente así directo, te quema la yerba, ¿viste? Y después te queda muy fuerte el mate, te hace un agujero en el hilo. Ah, y siempre que caliente el agua, el primer chorro lo tirás porque sale la presión. Que se forme como una pared. Y ahí pones la bombilla. Asqueroso. Chupá, chupá. ¿Es caliente? Es caliente como yo, mi amor. Es mejor que lo que hiciste vos a mí. Hay como un poquito de gusto a café, pero parece un té de hierbas. Bueno, ¿tengo que probar cada uno? Sí. Vamos. No, cada uno no. Prueba lo que quieras. Eso se ve rico. Vos, Mateo, no comes, ¿eh? Yo voy a comer. Son tan fieros que no comes. ¿Las querés comer todas vos? Dale un poquito de cara. Mira la cara para que lo tengo que filmar porque... Mira la cara que tiene ese perro de torrente. ¿El lechón que vamos a comer en la Lisana podría destriparlo o no? ¿Podría hacer todo el proceso? No, pero lo compran como encima de la vaca, ¿no? No, mi amor. Acá lo haces todo de cero. Acá tiene un lugar para refrigerarlo, nosotros no tenemos, se pudre la carne, hay que llevarlo a comprarlo vivo. Todo de cero. Vos vas... Me voy a Estonia, chao. No sé. No, mi amor, vos vas a hacer todo. Yo no voy. Claro que sí. Yo no voy a cortar ni uno. Pero mi amor, mi hermano lo compró para que vos puedas hacer todo el proceso. Justamente, para eso lo compramos. Ella pensó que vos lo ibas a llevar ya hecho, el lechón. Hay que comprarlo vivo y lo matamos y lo vas. No. Y tirás agua caliente. ¿En serio, Lisana? No es joda. Yo no lo voy a comer. Me da pena. Y bueno, ahora ya lo compramos. Ya está. Viene un chanchito. Están jodiendo. Mira, mira, mira. Uno más mentiroso que el otro acá. Sí, los dos hermanos iguales. Oh. Ahí el bicho. ¿Cuánto te debo? 10.400. Bueno, ahí te paga la señora. Listo. Chiquito el bichito, che. 16 kilos. ¿Alcanza, Tommy? Somos 15. Bueno, dale ahora que lo voy a contar a ver si está bien. A ver si está bien. Perfecto. Bueno, Don, muchísimas gracias. No, gracias a Muchas usted. gracias. Un buen día. Que lo Un buen fin disfruten. de semana. Que lo disfruten. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Tenemos el chancho ahora. Pareció un pedazo. Chiquito el bichito, ¿eh? Sí. No. Ese es La Tristona, que es el nombre del campo. Y esa placa estuvo, bueno, ahora la cambiaron, ¿no es cierto, Tommy? Antes era otra cosa. Se llama Establecimiento La Tristona, pases y gustos. Siempre estuvo eso acá. Y acá empieza el campo de mi abuela. Y acá nosotros con el Tommy cuando éramos chicos andábamos a caballo. La casa es exactamente la misma de Eso es un todo. 100 años atrás. Mirá el campo, che, qué lindo que está. Me parece que viene la tormenta otra vez. Otra vez, boludo. No. Tío, boludo, mirá la tierra que se levanta. Oh. Oh. Ay, qué lindo. Se le upa. Qué lindo perrito. ¿Y esto? Este es el Fausto. Oh. Igual al Fausto. Esta señora que está acá a mi lado, ella era mi profesora de, aparte de ser mi abuela, mi instructora, mi tutora, ella fue la que me dio un camino en la vida. Ella te hacía quedar re bien, ¿viste, abuela? Ella también fue mi profesora particular de matemáticas. Por eso yo tengo algunos agujeros en la cabeza. Sí. Porque ella me daba cocacho Sí, cuando no aparte- entendía. Aparte tenés más masa blanca que gris. Y bueno, y todo esto es de ella, ¿viste? Esta es mi tía, nos va a enseñar a hacer las pizzas.
Sí. ¿correcto? ¿Y qué más era? Las empanadas. Y las empanadas caseras. La tía dijo que no la pongan en el video, pero como la pueden ver, la van a ver acá, ya no están viendo en el video. Bueno, Maquillarme. con y sin maquillaje. No, Así no. hacemos el antes y el después. ¿Viste que me corté el pelo acá? Sí. Me Yo dice- creí que te había cagado a palo y te quedó así. ¿Te gustó? ¿Te cortaste? No, me lo corté tipo estilo así. ¿Cómo? Punk cualquiera. Mirá. Tome, dale la cajetilla Sí, yo voy a la rusa. ¡No! Ah, bueno. ¿Cómo está mi pelo? Ganate el pan y el vino. Acá hay que tener cuidado porque hay víbora y hay de todo. Yo ya vi acá una anaconda de 10 kilos. Oh, ¿y qué hiciste con eso? El Tommy la asó a 2 fuegos la hicimos. Una vez estábamos acá con el Tommy jugando y agarré y tiré y el Raúl dijo así: no muevan el árbol porque caen los gajos. No muevan el árbol. Y el Tommy estaba colgado así, haciendo... Le cayó y le... Bueno, Es que yo cuando era chiquito, Lisana, todo lo que me decías que no haga, lo hacía. muy poseado, güey. Cuidado, Mateo. A ver, querida, correte, si no vas a hacer nada. Qué mala onda que era, loco. Es la casa del hornero. Esa es la puerta de entrada. Todo hecha de barro. Oh, ese perrito está cansado. Pobrecito. No quiere juntar más leña. Está cansadito. Mateo, tenés que agarrar más. Se me echan a perder las manos. Pero mira los músculos que tenés. No seas atorrante. Mirá, Tommy, el pedazo de bosta que hay acá. A ver si está fresca. Déjame olerla, pará. Y uno, Mateo. Pará, quiero ver de qué animal es. Y sí, como si vos sabés. ¿No? Esto es del Tommy. Tenemos la madera, ahora vos volvés. El Tommy, yo le muestro al Tommy cómo hacerlo. Sí, da, llévala vos. Yo manejo el cocinado. Qué falta de voluntad, Tommy. Qué falta de voluntad. Que no se me llegue a caer porque se me van a caer risas. Ahí vamos. Vienen con alegría. Pará que descanso un rato. ¿Qué tal las maderas? ¿Conseguiste bueno? Poco viejo. Acá tenés el hacha. Dale. Son esos duros. Tenés que darle así, mira. Ahí. Ah. Ahí va. Ahora mi tía te va a enseñar a hacer las pizzas caseras. El procedimiento, tía. Cocinando con mi tía Silvana. ¿Qué le tiraste, Silvana? Explícame un poco. Harina, Así la gente la puede hacer en casa. 4 ceros, a sal fuera de la levadura, aceite en el fondo Aceite. Sí. y la levadura hidratada. Ya, ahí viene el negro. Nos va a explicar cómo hacerle el relleno. ¿Cuántas pizzas salen de ahí, tía? 3 grandes. Rinde bastante la masa. Ese es mi hermano Tomás, se pone los anteojos para que no nos confundan y él mira el folva. Oh, mirá. 10 minutos la amasás y después la tenés que dejar descansar un poco. Un ratito, unos 15 minutitos. Nenucha, contanos un poco la historia cuando vos hacías las pizzas. ¿Por qué te quedaba la base quemada, abuela? No te quedaban ricas como la tía Silvana. Pero bueno, la abuela uno la quiere igual. La abuela ella, bueno, hacía las pizzas sin ganas, pero uno la quiere Yo igual. nunca hice pizza porque no sé hacer. Yo la compro hecha. La pre-pizza. La frepizza. Son riquísimas, abuela. La usábamos para cerrar la puerta. Mierda, che, que agarra la madera. Oh, tienen hasta la cosa esta para hacer la pizza. Vos metés la pizza acá, la sacás y se la ponen en la boca al cliente. Oh, ¿para qué te explico, Lisana? Esto vos lo agarrás así. Ahí, ¿ves? Tiene que ser siempre en círculos. El trabajo ya está hecho, mi amor. Siempre en círculos, ¿ves? La verdadera pizza del campo de la señora Nenucha, hecha por la tía Silvana. Muy buena. Deliciosa. Mira lo que es esto. Estos son empanadas, Lisana, de verdad, Tiene carne, huevo, cebolla, creo. Y son fritas. Wow, mirá el lechón que cocinó la Lisana. Hace calor.
Dale. Un poquito más, mi amor. Así te bronceás, mi amor. Ah, un poco más. Acá al fondo. Ahí está. Realmente se siente que te cocinas. Mira. ¿Cómo puede ser? Yo soy estoy, aguanto el hielo. Me cagó. Ah, eso es soda. Agarrá y apuntá ahí. Te gusta agua. Pedazo de lechón. Mira lo que es. Buenísimo. Eso es para mí. Parece pollo. Sí, ¿viste? Partes así me gustan, pero los que son suaves no me gustan. Ah.